Mira, yo creo que Martí fue primero, en todos los años de preparación, un gran analista. Y cuando uno sigue los discursos de Martí, sobre todo los 10 de octubre, uno ve cómo él va analizando. Primero, el de 1880, en enero del 80, cuando él llega por primera vez allí, a Nueva York, y después, los 10 de octubre, a partir del año 87. Cómo él analizó los problemas de la guerra anterior, que él siempre le dijo la revolución, pero cómo analizó esas contradicciones. Entonces, por ejemplo, hay un cuaderno de apuntes donde él dice las contradicciones Céspedes, Cámara de Representantes. Entonces, cómo Céspedes veía que la guerra era lo fundamental y lo que había que garantizar, mientras que la Cámara estaba viendo como fundamental la república que sería. Y Martí dice, ambos tenían razón, pero la Cámara segundamente. Es decir, él tiene ya un análisis de todo esto, inclusive en los discursos del 10 de octubre, que él va, y hay un momento en que dice, la pérdida de la guerra aquella, él dice, el arma que dejaron caer los menos necesitados de justicia. Aquí hay un análisis clasista. ¿Cómo él va a introducir? Es decir, él no llega a pensar en esta guerra desde el desconocimiento, sino desde un análisis muy fuerte. Y después del conflicto que había tenido en el año 84, en el año 84, con Gómez, por el programa de San Pedro Sula, el plan Gómez-Maceo, que él se separa y le dice a Gómez, la revolución que usted está fomentando, muy bien, pero son errores de forma. Un pueblo no se funda general como se manda un campamento, en esa carta. Que bueno, lo separa, pero después vuelven a unirse. Y yo estoy convencida que Gómez se identificó totalmente con Martí y por tanto todo el plan, toda la proyección estaba unida. Fíjate que en el manifiesto de Montecristi Gómez lo firma junto con Martí, y Gómez no era un bobo. Gómez era un tipo de mucha capacidad y mucha sagacidad. Y aquí están firmando igual. Que puedan tener cuando tienen que venir para Cuba. Y Maceo está pidiendo más dinero porque con lo que tiene no le alcanza. Ya aquí esto es algo subjetivo de mi parte, yo estoy segura que a Maceo le estaban metiendo ideas feitas con respecto a Martí, que él lo respetaba. Porque en el año 94 Maceo le escribe a Enrique Trujillo en Nueva York, que le está haciendo tremenda mala campaña a Martí, yo pienso que con mucha envidia, porque él tenía un periódico allá en Nueva York y cuando Martí fue, imagínate. Pero Maceo le dice, la guerra que usted le hace al señor Martí es un crimen de lesa patria. Es decir, sabía, pero pueden no coincidir en ideas, eso es normal. Cuando tiene que venir, que le dice que necesita más dinero, y Flor Crombé dice, con ese dinero yo puedo armar la expedición. Que Martí le hace la carta a Maceo, diciéndole, él sigue siendo el jefe, Maceo sigue siendo el jefe, pero la expedición la va a preparar Flor Crombé, y Flor Crombé y Maceo ya tenían contradicciones. Entonces le dice, lo desafía. Yo voy como usted y no me siento más hombre que usted. Después de eso Maceo venía aunque fuera a nado. Es decir, porque lo que hace, ¿y qué hace Gómez? Le escribe a Maceo como general en jefe y le dice, cumpla lo que está diciéndole el señor Martí. Tiene que ir así. Es decir, todo eso está conciliado, está hablado, ahí no hay. Y cuando llegan aquí está la famosa mejorana, que no es ningún misterio. Martí lo narra en su diario, el día 5 de mayo. La página del diario está narrado ahí por Martí. Yo no sé por qué han querido hacer un misterio de eso. Porque él lo narra.
lo que dice cada uno. Y entonces, como Maceo quiere una dirección militar, y el Martí le dice, el ejército libre, porque sabe que lo que había pasado en la guerra anterior había sido un error. El ejército libre, pero el país como tal libre, dignamente representado. Es decir, hay que articular estas cosas. Y Maceo le dice, lo quiero menos de lo que lo quería. Eso lo narra Martí. Y Martí acota, por su reducción a flor. Es decir, aquello le había afectado. Se van, y el diario de Gómez también lo narra, cómo se van, Martí y Gómez se van afectados, tristes. Pero al día siguiente Maceo los manda a buscar. No los había llevado al campamento, al día siguiente los manda a buscar. Los lleva al campamento, se abrazan, el diario de campaña de Gómez lo narra, se abrazan, le hablan a la tropa y se acabó. Es decir, podemos tener ideas distintas de cómo organizar, eso es normal. Cada ser humano tiene su manera, pero lo estratégico, los objetivos nos unen. Y al final, si uno lee las cartas de Martí, posterior a Mejorana, a Maceo y todo eso, le dice, querido amigo, no sé qué, ya, aquello fue un encuentro complicado, pero aquello se superó. Y al día siguiente Maceo mismo dijo, no, esto no puede ser así. Los manda a buscar y se abrazaron y hablaron a la tropa. Es decir, es normal. Inclusive algunos, el propio Maceo Gómez, querían que Martí no estuviera en la guerra, que garantizara desde la emigración el abastecimiento. Pero Martí, como se lo dice en una carta a Enríquez y Carvajal, dice, yo invoqué la guerra, mi obligación empieza con ella. ¿Cómo si yo estoy llamando a poner la vida en peligro, yo no voy a poner la mía? Eso es inadmisible. Yo tengo esa responsabilidad. ¿Qué le dice él? Posiblemente tenga que alternar las dos cosas. Estar aquí y estar afuera. Pero mi obligación está aquí. Y en este sentido, bueno, no querían que viniera primero. Y Gómez quería que se quedara. Y él planteando que sí que venía. Cuando se publicó, yo no sé por qué se publicó en la prensa que ya Martí y Gómez estaban en Cuba, ellos estaban en Santo Domingo. Yo no sé quién puso semejante noticia, pero ahí mismo Martí cogió el periódico y se fue a ver a Gómez, estaba ahí en Santo Domingo con Gómez, y dijo, mire, aquí dice eso, yo tengo que ir. Ya, se impuso. Por eso yo me pregunto quién puso la noticia, porque bueno, mira, creo que uno de los momentos más difíciles en eso fue precisamente cuando Martí se aparta del llamado Plan Gómez Maceo en el año 84, porque está en total desacuerdo. Según la carta de él a Gómez, donde se aparta, realmente ellos, Gómez y Maceo, van a Nueva York, y entonces hay algunas figuras que ya conocían a Martí, como Serafín Sánchez, como Flor Crombé, etcétera, que además admiraron mucho a Martí tremendamente. Y dicen, Martí tiene que incorporarse. Bueno, se entrevistan con Martí y ahí viene esta discordia, porque Martí le está diciendo, porque van a ir a México a buscar solidaridad, apoyo en México. Va a ir Martí, va a ir Maceo, es lo que está pensando ahí. Y Martí, que conocía México, empieza a decir, y entonces Gómez le dice, usted va a hacer lo que el general Maceo le diga. Y Gómez va a bañarse. Y se queda Martí hablando con Maceo. Y Maceo es el que le dice, esto hay que hacerlo como dice Gómez, Gómez es general jefe. Y ahí cuando él dice, y Martí se aparta. Esta carta que él le hace es una carta personal a Gómez, no es pública. Pero bueno, se apartó. Y aquí, entonces, empezaron a surgir especulaciones. A Martí lo convocan de cubanos que están en Filadelfia para que vaya allí a hablar el 10 de octubre. Y Martí tiene una carta
diciendo que no va a ir. Porque si él va a tener que públicamente explicar las razones de su separación. Y él dice, eso yo lo hago en privado, no de manera pública, porque no se le dan armas al enemigo. Y entonces, hay una anécdota, un hecho, que están Gómez y Maceo, ahí en Nueva York, están hablando en un acto masivo, y Antonio Zambrana, Martí va al público, está allí, y Antonio Zambrana empieza a hablar mal de Martí, y que debía usar sayitas, porque no era hombre. Y Martí, como un diablo, atravesó por todo aquel público, a montón ahí, atravesó ahí a la fuerza, para llegar a donde estaba la presidencia y dijo, yo necesito hablar. Y entonces Gómez le dijo, cuando termine de hablar el que está ahora, usted va a hablar. Terminó Antonio Zambrana y Martí. Bueno, dijo que él era tan hombre que no cabía en los pantalones que usaba. Y que lo resolvíamos allí o en cualquier momento. Es decir, él tuvo que enfrentar estas cosas. Evidentemente, él no era un hombre de la guerra a los 10 años, aunque siendo un adolescente se identificó, y además lo que hicieron fue mandarlo al trabajo forzado, en fin, todo esto. Él no fue ajeno, pero no era un hombre del ejército Mambí, y estas cosas crean un poco de resquemor. Bueno, y ahora él, ¿quién es? Entonces, cuando él hace la crítica al libro de Ramón Roa, ¿por qué él le hace la crítica al libro de Ramón Roa? Porque cuando estamos preparando una nueva guerra, tú estás publicando un libro donde estás diciendo todas las calamidades de la guerra anterior. Con eso tú no ayudas a preparar la guerra. Y entonces él hace esa crítica, y entonces Ramón Roa, Enrique Collazo, es decir, gente que venían de la guerra anterior, se le enfrentan. Sin embargo, después cuando Enrique Collazo, ya cuando están preparando la guerra que sería del 95, vaya, inclusive, es decir, vinculado con Gómez y todo eso, se acabó. Se identificó plenamente. Y Ramón Roa, porque además el problema es que Ramón Roa, Martí lo conoció personalmente en su segunda deportación, porque iban en el mismo barco, y tuvieron un enfrentamiento. Porque Martí le dice, porque están ellos, es decir, en la segunda deportación ha empezado la guerra chiquita, y Ramón Roa dice que no hay condiciones para eso, que no sé qué, y tienen un enfrentamiento, y Martí dice, no, pero si ese va es contratado con el gobierno español. Es decir, y todo esto forma parte de todo aquello. Y entonces después saca el libro a pie descalzo, ¿y para qué? Y entonces, pero sin embargo después, ¿cuántos elogios, pasado el tiempo, cuántos elogios hizo Ramón Roa de Martí? Hasta una poesía le hizo. Pero es parte de la trayectoria, de las circunstancias, de los contextos que hacen que la gente pueda tener estas ideas distintas, estas miradas distintas, cierto, inclusive, bueno, no sé, ciertas dudas de hasta dónde esta persona puede ser, porque además lo ven como un gran literato, como un gran intelectual, y entonces en la práctica, ¿qué? Es decir, no se puede olvidar 2 cartas de José Maceo, el hermano de Antonio, que está aquí en Cuba, en la guerra del 95, donde son cartas personales, donde él está haciendo referencia a las contradicciones que ya han empezado a darse aquí en la guerra del 95, porque él está de jefe de Oriente, después que llega Calixto García, entonces iban a poner a Calixto, Martí ya muerto. Y voy a unir las dos en lo mismo, ¿no? En su carta dice, solo Martí pudo sacarme de mi nido de amores. Martí, y era el hermano de Antonio,
estaba recién casado. Solo Martí pudo sacarme de mi nido de amores. Y cuando habla de estas contradicciones, que él dice que él está viendo que va a tener que renunciar y separarse. Si Martí estuviera vivo, esto no estuviera pasando.